Bienvenido nuevamente a este curso de Antropología y Sociedad 1. Estamos estudiando la clase número 2 y precisamente vamos a seguir, es decir, vamos a tener la continuación de la clase 2 y en este caso vamos a estar viendo un poco de lo que es la dualidad y con eso terminamos la clase número 2, lo que es la dualidad del ser humano, la dualidad del ser humano. Entonces, permítame compartirles el PowerPoint de esta clase y continuar. A ver si lo tenemos aquí. Antropología y Sociedad 1, clase número 2, la continuación de la clase número 2. Y vamos a estar viendo, como les dije, lo que es la dualidad del ser humano. En esta parte vamos a dar una pequeña introducción sobre esto de la naturaleza dual de la humanidad. Y yo creo que la idea aquí, prácticamente como lo está diciendo la introducción, la idea de que las personas tengan tanto bien como mal en ellas ciertamente no es nueva. Siempre se ha hablado del bien y el mal en una persona, ¿no? Pero esto ha sido parte de del enfoque de muchas religiones, principalmente durante miles y miles de años atrás. No se queda atrás el cristianismo, porque precisamente el cristianismo se basa en la idea de que las personas siempre se quedarán, vamos a decirlo así, cortas en cierta forma, intentando hacer lo correcto, intentando hacer lo correcto. Entonces, por eso que precisamente las religiones, y incluyendo inclusive la parte del cristianismo, tiene mucho que ver con un nivel personal, con los lados de las naturalezas, que a veces una toma control sobre la otra en ciertas ocasiones. Por eso leemos este famoso psicólogo, Simon Freud, que dice que la mente trata de alejar los malos pensamientos y deseos que luego en alguna forma son como desterrados a la mente inconsciente. Pero fíjense bien, son desterrados a la mente inconsciente. Él dice que, sin embargo, esos pensamientos no se han ido, están todavía allí presentes, pero precisamente porque están allí presentes, siguen afectando los pensamientos y acciones de la mente consciente. Esto lo dijo al principio en sus estudios, al comienzo de su carrera, Simon Freud. Por supuesto que la transformación de una persona no es física y generalmente requiere no solamente de una separación completa de los lados buenos y malos de una persona, sino que un compromiso realmente formal de la persona. Pero entrando en materia, y quiero mostrarles esto, podemos comenzar con la siguiente idea. Entre nuestra naturaleza física y cultivar, por decirlo así, lo espiritual de nuestro yo, la pregunta sería, ¿cuál de las dos cosas nos brindará o nos brindaría más la vida en abundancia? Bueno, si nos hacemos esa pregunta, tendríamos que también hacernos la pregunta de ¿no es ese el verdadero problema o no es eso realmente donde radica todo? Bueno, porque precisamente en cada uno de nosotros existe estas dos naturalezas que son opuestas, la física y la espiritual. Y el hombre es un ser dual, por decirlo así, guarda una dualidad en su vida y eso es parte, como hablan algunos, parte del plan de Dios. Esa es una realidad fundamental que se debe tener en cuenta estudiando un poco de este tema sobre la dualidad del ser humano. Y yo creo que el hombre tiene, por decirlo así, y es lo que hemos podido observar y estudiar, que él tiene un cuerpo físico, un cuerpo natural, pero también cuenta con un cuerpo espiritual. Y las escrituras, las sagradas escrituras son muy explícitas hablando de esto que estamos diciendo, de estas dos, prácticamente de este cuerpo natural y de este cuerpo espiritual. Ahora, por lo tanto, nosotros en el cuerpo
por decirlo así, el cuerpo del hombre es como un tabernáculo en el cual mora el espíritu. Es como un tabernáculo donde mora el espíritu. Y son muchas las personas, yo diría demasiadas, que tienen la tendencia de considerar que el cuerpo del hombre, o vamos a decirlo así, el cuerpo es el hombre y en consecuencia dirigen todos sus esfuerzos, en este caso, para satisfacer los placeres del cuerpo, sus apetitos, sus deseos, sus pasiones. Es decir, viven enteramente para el cuerpo, para satisfacer los deseos del cuerpo. Pocos son los que reconocen que el verdadero hombre es un espíritu inmortal. Es decir, que no es este cuerpo, es lo que sale de este cuerpo en el momento en que ambos se separan. Y que esa entidad espiritual, con todos sus rasgos característicos, continuará después que el cuerpo deje de responder al ambiente natural, es decir, a este ambiente físico donde se desenvuelve, este ambiente terrenal. Jesús dijo algo interesante en Juan 16:28. Él menciona en Juan que lo siguiente que nos llama la atención un poco acerca de este punto. Él dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Entonces, en este texto, Él nos explica que así como el Espíritu, y es lo que podemos obtener de la conclusión de este texto, el Espíritu preexistente de Cristo animó un cuerpo de carne y hueso como el que Él presentó, manifestó durante su tiempo aquí en la tierra. Del mismo modo sucede con el espíritu de todo ser humano nacido aquí en este mundo. Es exactamente lo mismo. O sea que guardamos, por decirlo así, nos vemos a través de este espejo la realidad de lo que es nuestro cuerpo, nuestro espíritu también, de todos aquellos que hemos nacido en este mundo. Ahora, el complacer los apetitos y deseos del cuerpo físico, eso solo va a satisfacer momentáneamente, temporalmente, a la persona y puede conducir a la desdicha, a la desgracia y posiblemente también a la degradación de uno mismo. Los logros espirituales son los que verdaderamente producen un gozo del cual no hay que arrepentirse nunca. De esta manera, entonces, nosotros vemos esta relación bien clara y ejemplificada por el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas. El apóstol Pablo define esta satisfacción de algunos del cuerpo, lo define como las obras de la carne, y dice que existen las obras de la carne y el fruto del espíritu. Fíjense que en la clasificación que él hace, sobre todo cuando se refiere a las obras de la carne, hace la referencia de lo siguiente, habla del adulterio, habla de la fornicación, habla de la inmundicia, habla de la laxivia, habla de la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, herejías. Y fíjense que termina diciendo en el resto de la lista, habla de las envidias, de los homicidios, de la borrachera, de las orgías. Y por si no estuviera alguna mencionada aquí en esta lista que ya nos ha dado, él dice, y cosas semejantes a estas, es decir, cosas relacionadas de alguna forma a esta que ya ha mencionado. Y termina diciendo en el texto, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, y subrayamos la palabra, no heredarán el reino de Dios. De tal forma que tenemos aquí una situación en la cual Pablo está definiendo esta parte que se llaman las obras de la carne, lo mismo que lo está colocando dentro de lo que estamos viendo ahorita como la naturaleza física. Pero ahora define otra lista y lo define enumerando una serie también vamos a decirlo así, de detalles, características, como por ejemplo habla de que, o lo manifiesta de esta forma, dice más el fruto del espíritu, o sea, hablando de lo espiritual, de la naturaleza espiritual, dice más el fruto del espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice específicamente, contra tales cosas no hay ley. Es decir, que no hay nadie, no hay ninguna ley que pueda, de alguna forma hablar sobre este punto o poner algo negativo a estas características que ya hemos mencionado. No hay ley, es decir, no hay quien juzgue a una persona que tenga estos frutos, este fruto del Espíritu, como es el amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Ahora, termina diciendo en el pasaje, si vivimos por el Espíritu, andemos también, ¿por qué? Por el Espíritu. Eso es en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 25. Ahora, hay algo más elevado entonces de esta forma que la vida meramente animal, es decir, que la vida material, que la vida física. Hay un reino espiritual que se menciona aquí, donde impera el amor, que es el atributo divino y creo que más elevado del alma humana, porque quien ama precisamente guarda todas estas cosas, ¿no? Y también están la comprensión, la bondad y otros atributos semejantes. Ahora, hay algo dentro del hombre entonces que lo estimula a elevarse un poco más por encima de sí mismo, por encima de lo que vive normalmente en la tierra, normalmente en las relaciones que tiene, que le ayuda a controlar, por decirlo así, este ambiente que lo rodea y que lo incita a ciertas cosas que vimos en la primera lista sobre la naturaleza física. Lo ayuda, lo estimula a dominar el cuerpo y todo lo físico y a vivir en un mundo más noble y más hermoso, más, por decirlo así, más feliz, eh, donde aprende a contemplar y a encontrar el verdadero significado de su vida. Entonces, todas estas cosas nos ayudan a entender un poco de esta relación entre la naturaleza física y la naturaleza espiritual, cultivando lo espiritual, que es lo más importante. Ahora, eso me lleva a un segundo punto que me gustaría compartirte, y es que el hombre tiene un destino, entonces, de acuerdo con estas cosas, y sobre todo con este pasaje que hemos leído en Gálatas 5, 19 al 25, el hombre entonces tiene un destino mucho más grande que la mera vida animal o la mera vida material aquí en la tierra. Y esa vida es que está influenciada por el Espíritu. La influencia entonces del Espíritu, a vivir algo mejor. Todo hombre, toda mujer aquí en la tierra que haya comprendido eso, tiene entonces un testimonio mucho más, vamos a decirlo así, como más completo, una idea más completa de lo que es la dualidad del hombre. Y es que este tiene un cuerpo, y es verdad, hay que reconocerlo así, tiene un cuerpo con sus necesidades y todo, como todos los otros animales lo tienen. Y también tiene algo que solo proviene de su Padre Celestial y tiene el derecho a la aspiración y a la y en cierta manera es susceptible a ella, es sensible a las influencias de su Padre Divino, es decir, recibe esta influencia, este toque de este Padre Celestial, ¿verdad? De este nuestro Dios a través del Espíritu Santo, que es el intermediario entre nosotros y Dios, entre el Padre, el Hijo y el Hijo Cristo Jesús. Entonces, todo esto lo entendemos y vemos por un lado, ahora entendemos que hay dos naturalezas y que la Escritura lo ratifica así, es decir, lo menciona así. Entonces podemos entender que todo impulso noble, toda expresión abnegada en amor y todo sufrimiento valiente por hacer el bien, toda entrega por verlo así, toda esa entrega que una persona puede tener de sí mismo a algo más elevado que la sencilla manifestación de las cosas materiales y las cosas normales en este mundo, todo eso
todas esas cosas, ¿verdad? El vivir una vida desinteresada, una devoción a un principio, toda ayuda a la humanidad, todo acto de autodominio, toda, por mencionar otra, toda magnífica expresión de valor del alma, nunca, nunca será vista como algo que no tenga que ver con principios elevados como los que estamos mencionando. Entonces, el vivir el bien y todas estas cosas, no, todo eso constituye lo que llamamos esta parte espiritual que el hombre tiene. Entonces hay un destino, hay un fin por el cual poder vivir y poder hacer las cosas y poder tener y vivir esta vida en paz, en amor, esta vida anegada realmente en la que podemos vivir. Y sencillamente también podríamos decir que la vida entonces llega a ser como una prueba para ver, o esta vida aquí en la tierra sería como una prueba para ver cuál de las nuestras naturalezas seguimos y desarrollamos. ¿No te parece? Yo creo que estamos viendo en este sentido que creemos que ese poder que lleva uno en su interior es el espíritu que proviene de Dios y que nos llama y nos insta a hacer las cosas, a desarrollarnos realmente en nuestro interior. Ahora está aquí y nos ayuda para esforzarnos, para perfeccionar ese espíritu, ¿verdad? Que llevamos dentro. Y en algún momento quizás de la vida, en toda persona se despierta el deseo de ponerse en contacto con el infinito. Por eso que no podemos dejar de pensar de que eso que Dios ha puesto en nosotros, ese espíritu, esa parte espiritual, eh, recibe ese llamado de Dios para esa manera para conectarse con Él, que habíamos visto que era el Roa, y que nos ayuda a mantenernos esa relación vertical, en la búsqueda de esa relación vertical con Él. Entonces se despierta ese instinto, esa manera de buscarle, de tener ese contacto. El espíritu entonces trata de allegarse a Dios de alguna forma y esa manera de sentir es universal, no solamente es personal de alguien, es una manera universal porque todos realmente contamos con esa naturaleza espiritual. Y yo creo que hay una profunda verdad y es que todo hombre debería estar embarcado en la misma gran obra. ¿Y cuál es? La búsqueda y el desarrollo de la paz y la libertad espiritual. Y solamente la podemos tener en desarrollando esta parte espiritual. Y yo creo que para eso Dios se ha encargado y Dios ha manifestado su plan a través de las escrituras. Entonces se nos da la opción de vivir en el mundo físico como el resto de la creación, ¿verdad? Como los animales también. O se nos da la opción de utilizar lo que la tierra nos ofrece como medio de vivir en el entorno espiritual que nos lleva al regreso a la presencia de Dios. Sí, tenemos estas opciones en la vida, estamos como una prueba, ¿verdad? A ver qué escogemos. Si escogemos la naturaleza física, la naturaleza que satisface a nuestro cuerpo esencialmente, o escogemos la espiritual y desarrollar realmente el espíritu. Si escogemos el desarrollar el espíritu, este entorno espiritual que Dios nos ayuda y nos muestra y nos insta a vivir, que nos llevaría de regreso a Dios, esto significaría que si obtenemos, por ejemplo, por el egoísmo o si nos negáramos nosotros mismos por el bien de los demás, es algo que estaríamos enfrentando cada día. Si nos entregáramos, por ejemplo, la satisfacción de los apetitos y pasiones, o si cultivamos la circunspección y el autodominio, entonces estaríamos entre esos dos caminos. O si optáramos por el libertinaje en vez de la castidad, o también nos encontraríamos entre los dos caminos, ¿verdad? Si fomentamos el odio o fomentamos el amor.
o si practicamos la crueldad o practicamos la bondad. Si somos escépticos o somos optimistas. Si seremos, por ejemplo, traidores o desleales a los que no aman, o a nuestra patria, a la iglesia, a Dios, a nuestra familia, o somos leales. Si seremos o practicamos la deshonestidad o practicamos la honestidad. Todo esto dentro de un mundo donde tenemos la opción de ser una cosa u otra cosa. Pero ya sabemos cuál es el camino. El hecho de que una persona esté satisfecha con lo que denominamos comúnmente el mundo animal o el mundo físico, ¿verdad? Y con la que éste le ofrezca, dejándolo llevar fácilmente por sus apetitos y pasiones y cayendo cada vez en, por decirlo así, en el reino de la autocomplacencia en lo físico, o de que por medio del autodominio se eleva hacia los goces intelectuales, morales y espirituales, depende del tipo de decisiones que cada uno de nosotros tomemos día a día, día tras día, no hora tras hora, pero día tras día. Que es como pensaríamos, ¿verdad? La naturaleza humana a veces en forma de parodia se presenta entonces cuando una persona o un grupo de personas, a pesar de estar investidas con la conciencia de poder elevarse con dignidad y a las alturas eh, impredecibles para seres inferiores, ¿verdad? Se contenta con obedecer entonces sus instintos animales sin hacer un esfuerzo por experimentar el gozo del bien, la pureza, el autodominio y la fe que surgen solamente del cumplimiento de estas reglas morales que Dios ha dispuesto. Qué tragedia, ¿verdad? Para el hombre. Qué tragedia cuando el hombre, hecho poco menor que los ángeles y coronado de gloria y de honra, como dice Salmos capítulo 8, versículo 5, se contenta con rebajarse al plano animal. Interesante, ¿verdad? Interesante. Pero déjame decirte que la tierra con toda su majestad y maravilla, con todo lo que podamos ver aquí en la tierra, no es el fin ni el objeto de la creación. ¿Sí? ¿Sí me escuchaste? No es el fin ni el objeto de la creación. Porque la palabra de Dios nos dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Sí? Eso lo dice el apóstol Pablo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo, escuchen bien, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo o al cuerpo de la gloria suya. ¿Y por medio de qué? Por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21. Y el hombre, en ejercicio del divino don del libre albedrío que Dios nos ha dado a todos, debe sentirse en el deber de percibir la obligación de ayudar al Creador en el cumplimiento de este propósito divino. Entonces, el verdadero objeto, si lo queremos ver de esta manera, el verdadero objeto de la vida no consiste en una mera existencia como algunos la tienen. Bueno, vivir la vida y es todo. Esta vida es una y hay que disfrutarla, como dicen algunos. No está en eso. No está en el placer, ni en la fama, ni en las riquezas, en nada de eso. El verdadero propósito de la vida es el perfeccionamiento de la humanidad. ¿Por medio de qué? Por medio del esfuerzo individual y con la guía e inspiración de Dios a través de sus escrituras. La verdadera vida es una reacción a lo mejor, ¿sí? A lo mejor que hay dentro de nosotros. El vivir solo para los apetitos y el placer, el orgullo y el dinero, y no para el bien y la bondad, la pureza, el amor y todas estas cosas, pues Dios, incluyendo a Dios y la esperanza eterna que tenemos en Él,
¿qué pasaría? Sería privarnos del verdadero gozo de vivir, porque el verdadero significado de la vida está en estas cosas. Y eso me lleva a pensar en otro punto importante sobre lo que es la espiritualidad. Porque la espiritualidad exige autodominio y comunión con Dios. Es decir, no es fácil, no viene de manera fácil. La espiritualidad nuestra debería de ser nuestra verdadera meta, porque debería ser la percepción de la victoria sobre sí mismo y de la comunión con el infinito, es decir, con lo más elevado, no con lo que está aquí en la tierra, sino con algo más elevado que esto. La espiritualidad nos impulsa a conquistar las dificultades y adquirir cada vez más fortaleza. Una de las experiencias más sublimes de la vida es sentir que nuestras facultades en sí mismo se ensanchan, es decir, crecen, y que la verdad nos expande el alma. Y el ser verídico consigo mismo y leal a los ideales elevados, cultiva entonces lo que llamamos esta espiritualidad. La verdadera prueba de adquirir, por ejemplo, de cualquier religión, consiste en ver qué clase de persona puedes llegar a ser. La persona que tiene de alguna forma el deseo de mejorar en el mundo en el que vive, de contribuir o no a la felicidad de su familia, de sus semejantes, y que lo que hace, todo lo hace para la gloria de Dios, cultivará entonces de esta manera. Si hace así, estará cultivando su espiritualidad hasta el grado en que renuncia a sí mismo por esos ideales. Ciertamente, solo hasta el punto en que logre hacerlo, se levantará por encima del nivel de este mundo animal, de este mundo físico, de este mundo temporal. Entonces, la espiritualidad y la moral están firmemente basadas en principios fundamentales, principios de los cuales el mundo jamás podrá escapar, aunque lo desee. Y el primer, bueno, podríamos decir, y el primer principio fundamental que podríamos ver en medio de todo esto es una palabra que tiene dos letras: fe. Luego tenemos el conocimiento y la fe en la existencia de un Dios personal. Se ora a Él como una persona que puede escuchar y oír, así como sentir, igual que un padre terrenal escucha y oye y siente, y ellos absorben de esta manera todo el testimonio de que ese Dios personal ha hablado, no solamente ahora, sino que siempre ha hablado en todas las dispensaciones. Todo ello entonces tiene un alto nivel de realidad, ¿no te parece? Algo que realmente nos hace sentir que lo que estamos haciendo en cuanto a este camino de la espiritualidad nos hace sentir que vamos por buen camino. Yo creo que uno no puede imaginar ningún ideal más elevado y bendecido que el vivir de modo que pueda comunicarse con el Espíritu, que podamos tener comunión con lo eterno. ¿No te parece? Y eso me lleva a un último punto que quiero poner en esta clase, en esta parte 2 de la clase 2, y es que cuando Dios se convierte en el centro de nuestro ser, nos hacemos conscientes de una meta en la vida, y esa meta sería el logro de lo espiritual. El logro de lo espiritual. Las posesiones materiales entonces no son ya el objetivo principal, porque en eso vivimos, lo que vivimos en un mundo donde lo material es lo que la gente procura, ¿no? Obviamente existen las necesidades básicas que todos tenemos que cubrir, pero hay gente que se dedica a vivir el 100% para las cosas materiales, y entonces nace ese apego que prontamente se va a dar cuenta que no tiene sentido, porque la vida, nuestra vida eterna, nuestra vida, la vida que
sí, la vida eterna no está aquí en la tierra, está en los cielos. La vida no está aquí. Esta es una mera vida temporal. Y eso nos lleva a pensar también que si comenzamos a satisfacer, a nutrir, a deleitar el cuerpo como lo hacen los animales, que ellos no tienen el sentido que nosotros tenemos, ya no será el fin que se busque en la existencia terrenal. Ya no sería un verdadero propósito el que nosotros estemos viviendo en esta vida terrenal. No vemos a Dios considerando lo que podemos conseguir de Él, sino más bien lo que podemos darle. Eso sería lo que se plantearía aquí. Solo entregando por completo nuestra vida interior podremos elevarnos por encima de la egoísta y sórdida fuerza de esta naturaleza, de este mundo material. Lo que el espíritu es para el cuerpo, Dios es para el espíritu. Si el espíritu abandona el cuerpo, éste queda sin vida. El cuerpo queda sin vida. Y si eliminamos a Dios de nuestra existencia, entonces la espiritualidad empieza a perder la fuerza y el vigor. El llamado entonces será el llamado a todos los hombres y mujeres de carácter más elevados y puros, más conscientes de nuestras debilidades, más bondadosos, más caritativos para con las faltas de los demás y con todas las cosas que vemos en este mundo que es imperfecto. Resolvamos entonces practicar más el autodominio en nuestro hogar, dominar el temperamento, los sentimientos y la lengua a fin de que no se pasen de los límites de la rectitud y la pureza. Y esforcémonos más por tratar de cultivar la parte espiritual de nuestro ser y darnos cuenta de cuando dependemos de Dios para lograr el éxito en esta vida, es cuando realmente estamos viviendo. La realidad de Dios, el Padre, la realidad de nuestro Señor Jesucristo, del Señor resucitado, es una verdad que debería morar en el alma, en toda alma humana. Es universal. Dios debe ser el centro de la mente humana, tal como el Sol es el centro de este sistema solar. Y una vez que sintamos su paternidad, la paternidad de Dios, por supuesto, que percibimos su proximidad en nuestra relación con Él, que comprendamos la divinidad de nuestro Salvador y Señor, las verdades del Evangelio que nos enseña de Jesucristo, seguirán tan naturalmente en nuestras vidas y funcionarán en nuestras vidas como el día sigue a la noche y la noche sigue el día. Esta es mi reflexión sobre este punto de que el hombre, la doble naturaleza del hombre. Ahora te dejo con algo interesante, un ejercicio práctico que puedes hacer, porque este ejercicio te va a ayudar un poco en lo que todos hemos planteado en esta lección número 12. Y dice lo siguiente, la primera pregunta que quiero en la cual medites y te plantees es la siguiente. ¿Por qué es necesario que tengamos una naturaleza física y otra espiritual? Bueno, ¿cómo podemos emplear nuestros apetitos y pasiones para el bien o para el mal? Con esta reflexión que te acabo de hacer, pues yo creo que puedes conseguir bastante material para reflexionar sobre esto. Y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué influencias hacen que muchas personas se concentren en satisfacer solo su naturaleza física? ¿Por qué, por qué resulta a veces difícil concentrarse en lo espiritual? Con estas dos preguntas, que son, bueno, cada pregunta tiene dos preguntas, pero con estas preguntas tú puedes realmente hacer una buena reflexión sobre este punto de la doble naturaleza del hombre. Y con esto en mente cierro esta clase número 2 que ya culmina con este ejercicio práctico. Te espero entonces para la clase número 3 próximamente. Que Dios te bendiga.